Primer tema en materia jurídica en esta actualidad jurídica y es del momento. Está relacionado con la decisión tomada por la Alta Corte en el sentido de que el señor fiscal Humberto Martínez le aprueban que no puede investigar a las dos ministras, a Gina Parodi y a la ministra Marta Cecilia Álvarez por el caso de Odebrecht y la Ruta del Sol. ¿Esto qué significa en materia jurídica? Gracias, Aldemar. En materia jurídica, el artículo 228 de la Constitución establece que una de los grandes derroteros que debe orientar la actuación de un funcionario judicial es el que pueda ser, pueda ser independiente, autónomo en la toma de sus decisiones, es decir, que no tenga ningún tipo de compromiso que pueda a él afectarlo o que a la comunidad le pueda quedar la percepción que se afecta su participación en desarrollo de la actuación. Ese artículo 228 de la Constitución, en la ley que se maneja en la actualidad para ese tipo de procesos, la ley 906 de 2004, es recogido por el artículo 56, que establece unas causales de impedimento, o sea, son algunas eventualidades en que se le dice al funcionario que si él se encuentra incurso en alguna de ellas que afecte su independencia, debe separarse de la investigación. Para el caso, el artículo 56, numeral cuarto de esa ley 906, establece que si se ha emitido algún tipo de concepto sobre la actuación que se va a investigar, debe separarse de la actuación, de la investigación que se adelante, y eso es lo que nos han dicho, sucedió con el señor fiscal. Él había emitido un concepto acerca de un proceso contractual que hoy es el motivante de las investigaciones en contra de las ministras. Obviamente tenía que separarse de la actuación, así se lo hizo conocer a la Corte Suprema de Justicia. ¿Por qué a la Corte? Porque así lo establece el artículo 58 de esa misma ley. La Corte encontró que efectivamente podía verse afectada su independencia y, como correspondía, lo separa de la investigación y pasa a manos de la Vicefiscal General de la Nación. Y otro tema de actualidad, nos decía Cristian Andrés que la persona que agredió a un agente de tránsito esta semana quedó en libertad. Recordemos que el agente de tránsito recibió dos heridas con arma blanca, agresión a funcionario público. Sí, Aldemar, y desafortunado que esté siendo eso tan frecuente. Los funcionarios públicos están para el cumplimiento de los fines indicados en el artículo 2 de la Constitución para mantenernos en estado de armonía. El Código Penal, para efectos de evitar que se agreda al servidor público, que se le permita desarrollar el cumplimiento de esos fines, en el artículo 429 del Código Penal tiene establecido un delito que se llama violencia contra servidor público, gravemente sancionado. Está sancionado con una pena mínima de 4 años y una pena máxima de 8 años. Es decir, quienes transitamos en el derecho penal sabríamos que para ese tipo de comportamientos, solo para ese comportamiento, procedería la medida de aseguramiento de la detención preventiva, de acuerdo con el artículo 313, numeral 1 de ese mismo Código de Procedimiento Penal. Pero estoy hablando solo de la violencia contra servidor público, porque puede concursar con otras ilicitudes como el homicidio, como la tentativa de homicidio y con lesiones personales. La hipótesis en concreto no la conocemos, la magnitud de la agresión no la conocemos, por eso pues no nos adentramos directamente en la discusión, pero lo que sí tenemos que decir es que es un comportamiento grave aquel en el que se incurre cuando se atenta contra un servidor público. Artículos 429 del Código Penal, posibilidades además de artículos 113 al 119 del Código Penal, en cadencia del 103 y 104 que consagran el homicidio agravado. Pero quedó en libertad en las últimas horas, el agresor. Es la información judicial que nos entrega. Por lo menos es lo que estoy escuchando aquí en la mesa de trabajo. No sé si eso obedeció a un problema de términos, no sé si obedeció a un problema de que la Fiscalía se abstuvo de solicitar medidas de aseguramiento, no sé si obedeció a que la persona que podía darle la información al fiscal para reforzar su solicitud no se la dio. Lo esencial de decir sería conocer cuáles fueron los fundamentos de la autoridad judicial para abstenerse e imponerle medida de aseguramiento si es que la Fiscalía la solicitó. Bueno, eso lo tipifica el Código Penal, pero si es el contrario, donde un funcionario, un servidor público agrede a un ciudadano. La conducta dependería de dónde se adecua. No hay una figura delictiva que se llame violencia contra particulares por parte de servidores públicos, pero cuando el servidor público es el ejecutor de un comportamiento delictivo, su comportamiento se puede agravar. Para el caso, dijéramos,
podríamos hablar de unas lesiones personales, artículo 111 en adelante del Código Penal, podríamos hablar de un comportamiento de homicidio, artículo 103 del Código Penal, podríamos hablar de una tentativa de homicidio, que sería una conjugación de los artículos 103 y 27 del Código Penal. Entonces, para el servidor público solamente hablaríamos de la posibilidad de lesiones o de la posibilidad de homicidio, obviamente agravado por su condición de servidor público. Cuando las agresiones son por parte del servidor público hacia el ciudadano, ¿siempre lo debe tomar la justicia militar, digamos, en este caso siendo policía o ejército, o puede ser la ordinaria? Hay que mirar en qué contexto se produce la lesión, y ese es un interrogante tremendamente interesante. Hay que mirar en qué contexto. Si se puede calificar la conducta del militar o del policía, para hablar exclusivamente de ellos, como un acto propio del servicio, es su jurisdicción la que lo somete a investigación. Si hay descalificación como un acto propio del servicio, lo tomará siempre la justicia ordinaria. Cuando hay dudas acerca de si se ha actuado en ejercicio del servicio o por fuera del servicio, siempre la actuación la toma la justicia ordinaria. Un viva oyente me dice, se llama Carlos Perea, que además le mando un cordial saludo, un abrazo a la distancia, dice él. Me dice, ¿qué dice la justicia colombiana frente a los vándalos que van a los estadios, a los hinchas, a las barras bravas? ¿Hay algún tipo de judicialización? Sí hay una figura delictiva específica para ellos, totalmente ajena a la otra que se conjuga. Digamos, cuando está hablando Carlos, a quien saludo afectuosamente, de vándalos, asociamos el término a vandalismo, y eso significa posibilidades de lesiones personales, posibilidades de homicidio, posibilidades de hurto, también de daños en bien ajenos, que son conductas que están definidas en el Código Penal. Como ahora se implementa la biometría, ayer lo dijo aquí la doctora Clara Luz Roldán, directora de Coldeportes, se implementa la biometría, es decir, cuando una persona ingresa al estadio, coloca la huella digital, la huella digital, sí, es la biometría, la huella digital, y eso está cruzado con la registraduría y con las autoridades. Si tiene alguna orden de captura, no se puede ver el partido, allí queda, ¿sí? Sí, señor, se hace efectiva. Se hace efectiva la captura. Exacto. Toda persona, cada vez que una autoridad judicial está adelantando un caso, dependiendo de la complejidad del mismo, puede reclamar de un juez, en este caso de control de garantía, si es de la ley 906 o si es con ley 600, el propio fiscal puede reclamar la aprehensión de esa persona para la vinculación al proceso. Esas órdenes se imparten y se entregan a las autoridades competentes. Ellos tienen mecanismos electrónicos hoy para tenerlas ahí insertas, y cuando la persona se presenta la hacen efectiva, siempre y cuando puedan leerle los derechos del capturado, o sea, siempre y cuando se pueda establecer qué autoridad la libró, si se encuentra vigente y por qué motivos se libró. Bueno, y si durante el desarrollo del partido al interior de un estadio hay hechos de vandalismo, logran identificar con cámaras dónde está la persona y lo ubican con la biometría, ¿puede ser capturado en ese momento o se necesita de un proceso? Eso se llama aprehensión en situación de flagrancia, y ha dicho algo muy importante como lo que está pasando en esta mañana en la mesa de trabajo. Normalmente la flagrancia se concibe como que la persona es sorprendida al momento de ejecutar el comportamiento delictivo con elementos o huellas que permitan inferir que momentos antes ha participado del comportamiento delictivo, pero ese concepto ha evolucionado, Aldemar, y hoy si yo estoy en un sitio público y hay cámaras que filmen lo que está aconteciendo y quedo registrado en la cámara, eso se llama hoy... ¿Eso es una prueba? Eso no solo es una prueba, sino que eso se llama hoy flagrancia. Como tengo el código en la mano, estaba buscando el artículo 301 donde se establece esa concreta situación. En un segundo le daré el dato concreto de por qué en esos eventos se habla de situación de flagrancia. El Código Penal es para los abogados, como la Biblia es para los cristianos, su fuente básica de información. Es la herramienta fundamental, aunque yo siempre la antepongo a la Constitución, o sea, primero la Constitución, luego la ley. Y esta herramienta, pues con ella tenemos que dormir, de ella tenemos que vivir, y siempre estamos recogiendo lo esencial. Aldemar, dice el artículo 301 de la ley 906, se entiende que hay flagrancia cuando, numeral cuarto, la persona es sorprendida o individualizada en la comisión de un delito en un sitio abierto al público a través de la grabación de un dispositivo de video y aprehendida inmediatamente después.
La misma regla operará si la grabación del dispositivo de video se realiza en un lugar privado con consentimiento de la persona o personas que residan en el mismo. O sea que a esa persona, si se le logra identificar debidamente con la grabación, cuando vaya saliendo del estadio será prendida y puesta a disposición de las autoridades. Recuerde, Aldemar, que en el Mundial de Italia pasó con personajes de aquí de Cali, precisamente, que fueron detectados por las cámaras en las tribunas y los detuvieron porque estaban acusados de narcotráfico. Y allá los dejaron. Los dejaron un buen tiempo. Una pregunta, doctor Tello, por estos días, Colombia está siendo sorprendida no, escenario de marchas y contramarchas, paros y bueno, todo esto que usted conoce. Cada que se arreglan este tipo de protestas, en la parte filosófica siempre se deja un punto que dice, con casi un perdón y olvido, con desmanes, con cosas que ha pasado. A nadie detienen. ¿Esos perdones son válidos o a alguien se le puede ocurrir, por ejemplo, detener a la persona que robó la nevera en la 14 de Buenaventura? Porque parece que siempre hay un perdón y olvido para que no siga el problema. Fabio, en otros tiempos, digamos antes de la ley 906 de 2004, existía o existe, porque todavía coexiste, una figura que se llama la reparación integral y que está consagrada en el artículo 42 de la ley 600. Ese tipo de perdones debidamente aceptados por la persona que sufrió el agravio se entienden como una forma de reparación. La reparación no implica simplemente un aporte económico, se puede dar de otra manera. Recordemos, por ejemplo, muy recientemente el caso de los ministros que incurrieron en las conductas incurrieron en las conductas contra Yidis Medina. La Corte les impuso como mecanismo de reparación fundamental que la desagraviaran ante la comunidad y que expresaran que habían cometido faltas. Hoy, con la ley 906 de 2004, el artículo 324 tiene una figura que se llama el principio de oportunidad, que es un mecanismo a través del cual el Estado renuncia a la persecución penal. Si uno mira el artículo 324 de esa ley, el numeral primero dice: el principio de oportunidad se aplicará en los siguientes casos: cuando se trate de delitos sancionados con pena privativa de la libertad, cuyo máximo señalado en la ley no exceda de 6 años, o con pena principal de multa, siempre que se haya reparado integralmente a la víctima conocida o individualizada, ¿cierto? Además de que en paralelo está vigente para esas hipótesis de favorabilidad la ley 600 de 2000. O sea, es válido, es permitido que se proceda a ese tipo de manifestaciones en el cierre del acuerdo, porque se entienden como una forma de reparación y en muchas ocasiones esa reparación lleva a la no persecución penal. Y si entrego la nevera, que no me lleve sino otra viejita y no entregue la nueva. No, pero ¿sabes qué hicieron? Barrieron, arreglaron, ayudaron a acomodar todo. Sí, y ayer abrieron de nuevo. Calles. Ayer abrieron de nuevo la 14. Muchas gracias, doctor Raimundo Antonio Tello, por estar aquí en Viva las Noticias con la actualidad jurídica. Las gracias a usted y a la mesa de trabajo por esta maravillosa oportunidad de compartir con su amable audiencia. Dios me los bendiga poderosamente. 6:58, resultados de las loterías.